Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiosos. El día de hoy nos encontramos reunidos en nuestro encuentro sincrónico del módulo 2, denominado Línea Base Ambiental, para la asignatura de Caracterización y Gestión Ambiental. Les recuerdo, mi nombre es Marta Melesa Ordóñez, soy su docente en esta asignatura y coordinadora de la especialización en Evaluación Ambiental de Proyectos. Les doy a todos entonces la más calurosa bienvenida. Vamos en esta primera parte pues a revisar los contenidos generales de nuestro módulo 2 y posteriormente vamos a estudiar las actividades de nuestro módulo 2. Inicialmente pues siempre es muy importante, apreciados estudiosos, que comprendamos cuál es el objetivo de cada uno de los módulos, de cada uno de los temas, ¿no? Por eso traigo a colación pues a esta presentación las competencias o la competencia que deseamos desarrollar a través de este módulo 2, la cual es comprender la importancia de la línea base en un estudio ambiental como insumo en la determinación de la viabilidad ambiental de un proyecto, obra o actividad objeto de estudio a partir del análisis de los componentes abióticos, bióticos, socioeconómicos y paisajísticos, teniendo en cuenta los términos de referencia estipulados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para lograr esta competencia, entonces vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a estudiar el componente abiótico, componente biótico, socioeconómico y paisajístico, pues que se tiene que tener en cuenta para elaborar una línea base ambiental. Inicialmente, pues me gusta traer a colación en este tema, apreciados estudiosos, nuestra reglamentación o nuestra guía, pues primero, para elaborar un estudio ambiental. Recordemos que la línea base ambiental, pues se va a desarrollar en el marco de un estudio ambiental, ¿no? Y esos estudios ambientales, pues deben ser elaborados teniendo en cuenta unos términos de referencia, ¿no es cierto? Y en este caso, pues vamos a tener en cuenta la guía o el documento, metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales. Dentro de los estudios ambientales, pues nosotros vamos a hacer el desarrollo, la elaboración de una línea base ambiental. Recordemos pues que los estudios ambientales estipulados por nuestra normatividad, pues está el diagnóstico ambiental de alternativas, está nuestro estudio de impacto ambiental y nuestro plan de manejo ambiental. Lo primero, cuando nosotros vamos a comenzar a elaborar una línea base ambiental, pues es determinar el espacio, ¿no es cierto?, geográficamente al que yo le voy a elaborar esa línea base ambiental, ¿no? Y para eso, pues entonces tenemos que definir el área de estudio o el área de influencia. Anteriormente conocíamos estas áreas como área de influencia directa e indirecta, sin embargo, pues ya actualmente, dependiendo del tipo de estudio que yo deba elaborar, pues para X o Y proyecto, ya, creo que me había ido. ¿Ya me escuchan? Sí. Dependiendo entonces en este momento del tipo de estudio que yo vaya a elaborar, sea un diagnóstico ambiental de alternativas o un estudio de impacto ambiental, pues debo determinar un área, ¿no es cierto? Un área de influencia, un área de estudio. Entonces miren que para el diagnóstico ambiental de alternativas, esa área se denomina área de estudio y esta corresponde a la expresión espacial de los efectos ambientales que resultan de la ejecución del proyecto bajo cualquiera de las alternativas contempladas. Entonces aquí yo voy a determinar esa área, ¿no es cierto? Pero en este caso teniendo en cuenta las tres alternativas pues, que nosotros estamos estudiando en ese diagnóstico ambiental de alternativas. ¿Con qué tipo de información voy a determinar esta área de estudio? Pues con una información de menor detalle, ya que estamos hablando de que tendríamos que estudiar tres alternativas, ¿no? Entonces, pues no hay presupuesto, no hay tiempo que alcance como para hacer algo muy detallado, sin embargo, sí tenemos que hacer una identificación de esa área de estudio, teniendo en cuenta pues, las tres alternativas que estamos planteando en ese estudio de diagnóstico ambiental de alternativas, teniendo en cuenta que es esa expresión espacial donde se manifiestan los efectos ambientales.
Por el otro lado tenemos lo que es el área de influencia, ¿sí? Cuando estamos hablando de la elaboración de un estudio de impacto ambiental, entonces tenemos que determinar el área de influencia. El área de influencia de un proyecto, obra o actividad, entonces lo vamos a definir como esa zona en la cual se manifiestan los impactos ambientales significativos, tomando como punto de referencia los escenarios más críticos de la manifestación de los impactos ambientales identificados. Entonces, miren que nuestra área de influencia en un estudio de impacto ambiental, pues va a estar basada, ¿por qué? En su mayor medida, pues por esa evaluación de impactos ambientales que tendremos que ir elaborando, ¿no es cierto?, como a la mano, y que esto nos va a permitir inicialmente, pues tener un área de influencia preliminar, ¿no? Recordemos que esta caracterización del área de influencia, pues la debemos elaborar para un estudio de impacto ambiental ya con información primaria. Aquí sí ya estamos hablando de una alternativa o de la mejor alternativa de la zona en donde ya se ha definido que se va a llevar el proyecto, así que ya estamos hablando pues de aportar información primaria y secundaria de carácter cuantitativa y cualitativo, con el propósito entonces de conocer las características ambientales del área de influencia del proyecto previas a su ejecución, ¿no? Entonces, miren que aquí ya hemos definido lo que es el área de estudio y lo que es el área de influencia. Pero ¿cómo entonces yo voy a determinar esa área de influencia o esa área de estudio? Pues es indispensable que nosotros también tengamos en cuenta esta guía, para una guía, pues mejor dicho, que denominamos o que se denomina la guía para la definición, identificación y delimitación del área de influencia, que esta también fue publicada en el año 2018. Ya con esta guía, pues nosotros vamos a poder determinar con una mejor precisión esa área de influencia o esa área de estudio de nuestro proyecto, y a partir de aquí, pues elaborar nuestra línea base ambiental, ¿no? Entonces, miren que es necesario estimar primero pues la localización del proyecto, el tipo de intensidad de uso de los recursos naturales durante las distintas fases del desarrollo del proyecto, y además, indiscutiblemente, pues considerar esos impactos que podríamos generar en esta área en cuanto al tiempo y al espacio que se van a presentar, ¿no? Asimismo, pues vamos a tener en cuenta, apreciados estudiosos, que ya pues no vamos a hablar de área de influencia directa e indirecta, sino que vamos a hablar de un área de influencia por componente. Miren que ya cambia un poquitico esa concepción que nosotros teníamos, como este es el polígono del área de influencia y ahí pues ahí cabía todo, ¿no? Ahora no, ahora ya va a ser mucho más preciso, y lo que vamos a identificar es un área de influencia por componente, por grupos de componentes o medios potencialmente impactados, ¿sí? Ya no va a ser algo tan general, sino que ya vamos a irnos como al detalle pues para determinar esa área de influencia. Por eso mencionamos que esta área se va a plantear en función de unidades de análisis, por ejemplo, como cuencas hidrográficas, sistemas acuíferos, unidades ambientales, costeras, ecosistemas, unidades de paisaje o unidades territoriales, o la sumatoria de todas estas, ¿sí? Pero finalmente ya va a ser algo mucho más específico, ya mucho más aterrizado pues a la realidad del ecosistema en donde se va a llevar a cabo nuestro proyecto. Para determinar esa área de influencia o esa área de estudio, pues nosotros debemos inicialmente identificar qué es el medio, ¿no es cierto?, en cuanto a esa máxima categoría pues de abordaje, y vamos a estipular o identificar ese medio abiótico, biótico y socioeconómico de esa zona, ¿no es cierto? Y conforme a estos medios, pues vamos a estudiar los diferentes componentes que hacen parte pues de cada uno de los medios en los cuales pues nosotros estamos dividiendo ese ambiente o ese ecosistema. Entonces miren que por el medio abiótico tenemos como componentes el geológico, geomorfológico, el paisaje, suelo y usos del suelo, hidrológico, hidrogeológico. Por el medio biótico tenemos los componentes de flora, de fauna e hidrobiota. Por el componente socioeconómico, perdón, por el medio socioeconómico tenemos los componentes de demografía, economía, cultura, arqueología y política. Entonces, nosotros para poder comenzar a identificar esa área de influencia o esa área de estudio, pues es clave que nosotros podamos dividir ese ecosistema en los respectivos medios, medio abiótico, biótico y socioeconómico, y cada medio pues en sus respectivos componentes, de tal forma pues que el estudio sea detallado y que realmente pues nosotros estemos considerando cada uno de los elementos pues que componen ese ecosistema que posiblemente pues se va a ver afectado por las actividades de nuestro proyecto.
Esos medios y esos componentes pues nos van a servir a nosotros para poder ir identificando esas áreas que se van a ver impactadas significativamente con las actividades del proyecto y de esta forma ir armando nuestra área de influencia de estudio, nuestra área pues, nuestra área de influencia o nuestra área de estudio, ¿no? Como les digo, ya nos vamos a ir a algo ya mucho más específico, ya no va a ser tan general, sino que ya nosotros tenemos que abordar el estudio de esa área, identificando esas unidades, identificando esos diferentes elementos que realmente se van a ver afectados por el proyecto. Nosotros pudiéramos como tener unos criterios, ¿no es cierto?, para poder determinar esa área de influencia. Entre esos criterios, nosotros pudiéramos tener en cuenta, por ejemplo, el criterio técnico, el cual hace referencia a esa área en donde se van a realizar las obras civiles y todas las actividades y que realmente pues van a causar una modificación, una alteración en esa área tras las actividades que se van a ejecutar del proyecto y que pues, finalmente ya están determinadas desde ese componente técnico, ¿no? Desde ese criterio técnico. Tenemos por el otro lado otro criterio que puede ser las áreas a ocupar. ¿Sí? No necesariamente se van a llevar actividades concernientes al desarrollo del proyecto, pero sí son áreas que se van a ocupar, por ejemplo, para campamentos, ¿no es cierto? Por ejemplo, para obras asociadas al objetivo del proyecto como tal. Entonces, realmente se van a determinar ciertas áreas y por esta razón, pues también vamos a causar una modificación en esa zona, en esa área. Tenemos como otro criterio el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. ¿Cuáles son esas áreas que nosotros vamos a intervenir para hacer vertimientos, para hacer ocupación de cauces, ¿no es cierto?, para hacer zonas de material de préstamo, que vamos quizás también a impactar con las emisiones atmosféricas? Entonces, miren que estas son zonas exclusivamente de aprovechamiento que efectivamente pues, van a estar todo el tiempo relacionadas con los criterios técnicos y áreas a ocupar y que por lo tanto se va a prever un impacto o una modificación en esos espacios. Tenemos otro criterio, es el criterio de accesibilidad. Quiere decir o está referido a las vías de acceso. Todo proyecto pues, requiere de unas vías de acceso, ¿no es cierto? Y finalmente, aunque nosotros no estemos haciendo trabajo sobre esas vías de acceso, el tránsito que se necesita hacer para llegar al proyecto, pues también se va a ver afectado. Entonces, también es otro criterio que nosotros debemos tener en cuenta para poder definir esa área de influencia o esa área de estudio. Tenemos como otro criterio en esa definición la incidencia, que aquí se hace referencia específicamente a esa evaluación de impactos ambientales, a esa manifestación de los impactos ambientales significativos, ¿no? Y la normatividad. También tenemos que tener en cuenta, pues, la normatividad, cuáles son sus límites, cuáles son esos lineamientos, y pues también con esta información pudiéramos definir cuál es el área entonces de influencia o el área de estudio de mi proyecto. Miren que estos son 6 criterios, ¿sí?, que finalmente me van a ayudar a establecer espacialmente, geográficamente, esas áreas que van a ser impactadas, que van a ser modificadas, alteradas por las actividades de mi proyecto y por lo tanto son las áreas que yo debo estudiar pues para conocer su estado actual y finalmente pues también conocer cuál va a ser esa alteración que nosotros podemos causar a ese entorno, ¿no? Tanto natural como social. Y aquí entonces, creo que alguien está tomando la presentación, ya. Y aquí entonces, apreciados estudiosos, me gustaría hacer esta pregunta, a ver quién la desea responder. ¿Por qué consideras que es importante entonces definir el área de influencia el área de influencia o de impacto de un proyecto? ¿Quién quiere participar? ¿Quién nos quiere dar su opinión frente a esta pregunta? Inge, yo opino que, o sea, más que importante, es necesario, porque realmente, digamos que eso nos da la oportunidad de evaluar la incidencia de mi proyecto a lo largo digamos, de la zona de ubicación. Incluso tú tocabas un tema ahorita y es que depende el medio. No es el mismo impacto, no es el misma área de influencia de mi proyecto en temas de agua o en temas de aire. Entonces, digamos que en esa evaluación me da la potestad de evaluar realmente
hacia hasta dónde llega mi impacto en agua, hasta dónde llega mi impacto en aire y sobre todo los temas de comunidad. Entonces vuelvo y digo, no es que sea importante, sino que es muy necesario. Correcto, Jorge, muchas gracias por tu aporte. Es verdad, el nosotros poder reconocer geográficamente, espacialmente, cómo puede afectar nuestra intervención, pues nos da la posibilidad realmente de poder prevenir, compensar, mitigar esos impactos ambientales, ¿no? Si yo desconozco como lo decía Jorge, que mi proyecto va a impactar una cuenca hidrográfica que está no sé a cuántos kilómetros, pues yo no voy a hacer nada ni por recuperarla, ni por mitigar, ni por compensar ese impacto, ¿no es cierto? Entonces esa cuenca pues realmente se va a degradar, se va quizás a afectar significativamente, ¿sí? Si yo ignoro ese tipo pues de información, apreciados estudiosos, también estoy ignorando la forma de cómo mejorar ese aspecto ambiental, ¿no? Entonces sí, realmente es una necesidad. ¿Alguien más quiere dar su aporte frente a la pregunta? ¿Algún comentario? Yo, profe, pues básicamente complementando lo que tú acabas de decir, lo que dijo Jorge, como que permite evaluar la magnitud del impacto y saber qué zonas o qué factores me va a generar ese impacto, sí, la magnitud y asimismo saber qué medidas debo tomar porque no es lo mismo, como bien lo decías, algo que está cerquita o algo que está lejos, como que me permite evaluar, ¿sí? El grado de magnitud que, de esa zona de influencia que tiene el proyecto. Así es, Natalia, muchas gracias. Sí, realmente es una información vital y más para nosotros como ingenieros ambientales. No sé si quizás a alguno le haya pasado que en algunos diseños, ¿no es cierto?, nos dicen, no, pero ¿por qué hasta allá? ¿Pero por qué tenemos que tener en cuenta esa zona o esa comunidad si finalmente el proyecto está a no sé cuántos kilómetros? Entonces mejor hagamos como si que no supiéramos que esa comunidad existiera. ¿Sí? Y cuando nos damos cuenta es que le estamos transformando completamente su desarrollo económico, por ejemplo, estamos quizás tocando zonas de las cuales ellos dependían o se alimentaban, ¿sí? Y por ignorar esa área, pues efectivamente estamos causando además un impacto mayor, ¿no? Porque no lo estamos controlando, no lo estamos mitigando. Entonces, realmente sí, es una necesidad que nosotros podamos identificar geográficamente, espacialmente, las áreas donde nuestro proyecto va a llevar a cabo una transformación, una alteración, una modificación, y eso pues es lo que nosotros conocemos como área de influencia o área de estudio, dependiendo del estudio ambiental que vayamos a elaborar. Y ahora sí, entonces, cuando nosotros ya hemos definido, apreciados estudiosos, cuál es mi área de influencia, cuál es mi área de estudio, entonces ahora sí ya yo puedo llevar a cabo una caracterización de esa línea base ambiental. ¿Qué es la línea base? La línea base se define como el diagnóstico ambiental del área de influencia de un proyecto, donde se caracterizarán los componentes bióticos, bueno, los medios bióticos, abióticos, paisajísticos y socioeconómicos, ¿cierto? Y que van a impactar o que van a ser alterados por mi proyecto. ¿Cuál es el objetivo de la línea base ambiental? Conocer las condiciones ambientales donde se desarrollará o se desarrolla el proyecto, obra o actividad. Miren que esa línea base me va a permitir a mí reconocer, ¿no? ¿Qué hay en esa zona? ¿Qué hay de recursos naturales? ¿Qué hay desde el componente social, abiótico, paisajístico en la zona que yo voy a intervenir? Establecer la oferta ambiental, es decir, cuáles, cuántos, cuál es la calidad de los recursos naturales que requiere el POA y que va a afectar ese POA. Identificar los posibles recursos naturales que pueden ser afectados por el desarrollo del POA, definir la planeación para el desarrollo del POA y brindar los elementos que permiten establecer la zonificación ambiental, ¿no? Esas zonas estratégicas de sensibilidad, así como estimar la forma en que el proyecto impactaría las condiciones ambientales. Entonces, miren que cuando yo ya he definido mi área de influencia, mi área de estudio, ahora sí entro a reconocer eso, cuáles son los recursos naturales que hay, cuánta o cuál es la cantidad, cuál es la calidad de esos recursos naturales que yo además voy a necesitar para mi proyecto, voy a demandar, pero además también cómo los voy a impactar, ¿no es cierto? Y con esta información, ¿qué es lo más importante? Que vamos a definir la planeación, cómo entonces nosotros vamos a intervenir esos recursos naturales y cuál va a ser su manejo, ¿no? Y esto pues es clave, apreciados estudiosos.
Entonces, miren que en este orden de ideas, pues vamos a comenzar a estudiar cada uno de esos medios. O sea, nosotros finalmente vamos a recolectar información, tanto primaria como secundaria, de los diferentes medios del ambiente, ¿no? Entonces, iniciamos con ese medio abiótico. Recordemos que el medio abiótico hace referencia a esos seres sin vida, ¿no? A esos componentes que sin vida que hacen parte, pues, del ecosistema. Y dentro de ese medio abiótico vamos a encontrar diferentes componentes. Entonces, miren que está el componente atmosférico. En este componente atmosférico, apreciados estudiosos, nosotros debemos identificar, comprender, reconocer, estudiar todo lo relacionado al aire, ¿sí? Su calidad y las condiciones meteorológicas de la zona en donde vamos a llevar nosotros nuestro proyecto y pues que hemos ya nosotros catalogado dentro del área de influencia de nuestro proyecto, ¿no? Y además pues tenemos que tener en cuenta el componente ruido. Entonces, en este primer componente atmosférico, vamos nosotros a estudiar la meteorología de la zona, ¿no es cierto? La calidad de aire, tenemos que obviamente georreferenciar cada una de esas fuentes, pues, de contaminación atmosférica, de emisión de ruidos, pues, que nosotros vamos a generar a lo largo o durante la implementación, pues, de nuestro proyecto. Nosotros, para estipular esas fuentes de información, pues, siempre tenemos que recurrir, como saben, o como fuente primaria, pues, al IDEAM. Adicionalmente, pues vamos a poder utilizar otro tipo pues, de información de otras entidades o empresas, pero siempre recordemos que tiene que ser pues, acreditada por un instituto, ya sea el ANLA, ya sea el Ministerio de Ambiente. Por ejemplo, ahí encontramos nosotros las diferentes estaciones meteorológicas, ¿no? Que son de gran fuente de información dentro pues, de los proyectos. En este medio abiótico, sí, vamos a encontrar también lo que es el componente geosférico. Ya el componente geosférico, ahora sí, en este componente nosotros tenemos que estudiar todo lo relevante al suelo y al subsuelo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con su estructura, con la composición y los procesos que se llevan a cabo pues, dentro de este elemento. ¿Cuáles hay? Y que además nosotros pudiéramos alterar, ¿no? Como la erosión, por ejemplo, como la sedimentación, como la compactación, que finalmente son procesos apreciados estudiosos que nosotros podemos modificar, que podemos alterar con las actividades del proyecto y que por lo tanto pudiéramos estar modificando uno de los servicios ecosistémicos más importantes pues que nos ofrece la biodiversidad, como son, por ejemplo, los diferentes servicios de soporte, ¿sí? O los servicios de aprovisionamiento. Por eso para nosotros es de vital importancia reconocer cuáles son esas dinámicas del suelo, de tal forma pues que podamos garantizar que podemos contar con esos diferentes servicios ecosistémicos, ¿no? Y finalmente tenemos el componente hidrosférico. Ya en este componente vamos a estudiar todo lo relacionado ahora sí con el agua, ¿no? Aquí sí ya vamos a ver cuál es la calidad del agua, cuál es la cantidad de las diferentes cuencas hidrográficas, en dónde se encuentran, ¿sí? Cuál es su ubicación, cómo nuestro proyecto quizás está tocando, atravesando o está finalmente usando una cuenca o un cuerpo hidrográfico para vertimientos, ¿sí? Y por lo tanto, pues es necesario para nosotros tener en cuenta dentro de ese ecosistema, dentro de esa zona, pues cómo podríamos afectar o cómo nos podría afectar ese ciclo hidrológico, ¿no? Además de eso, todo lo que tiene que ver o toda esa relación entre ese componente agua y ese componente suelo, porque finalmente para nosotros nuestro proyecto va a depender, apreciados estudiosos, de esas dinámicas, ¿no? Que se lleven a cabo entre los diferentes componentes del ambiente. En este caso, pues íbamos nosotros a necesitar información, pues igualmente también del IDEAM. Para el componente geosférico, por ejemplo, necesitamos información primaria del IGAI y eso es clave, que nosotros podamos contar con información de primera mano y además pues que también nosotros en campo podamos llevar a cabo los diferentes modelamientos, los diferentes levantamientos de información que me permitan a mí ahora sí proyectar qué es lo que puede pasar después de ejecutar las diferentes actividades del proyecto, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes en pantalla están viendo un ejemplo, apreciados estudiosos, de unas ventanas cartográficas generadas a partir de los diferentes modelamientos en el medio abiótico. Miren que en la primera imagen estamos observando el resultado de modelamientos de dispersión y fuentes de contaminantes para el componente atmosférico. Ahí se está modelando hasta dónde
podrían llegar, teniendo en cuenta pues como ese polígono pues del proyecto, hasta dónde se podrían llegar a emitir o hasta dónde nosotros se puede llegar esa dispersión de los contaminantes que se originan en nuestro proyecto. Denme un segundo. Listo. Entonces miren que en esa primera imagen que está en color moradito, pues estamos viendo esa dispersión de los contaminantes, ¿no? Y ahí podríamos ya nosotros estar pensando en que estamos identificando esa área de influencia. ¿Para qué? Para el medio abiótico, específicamente para el recurso o el componente, perdón, atmosférico. En la siguiente imagen, en la imagen junto, pueden observar que es un modelamiento de la dispersión y fuentes de contaminantes, pero para corrientes hídricas superficiales. Entonces aquí también quizás tengamos unos vertimientos, tengamos una ocupación de cauce en diferentes puntos y miren que ahí está nuestro polígono, pero finalmente esa área de influencia pues no va a estar solamente dentro de mi polígono, sino que efectivamente pues va a salir de mi polígono y esto me está ayudando también a identificar esa área de influencia. ¿Para qué? Para el componente hidrosférico. ¿Sí? Entonces, miren que aquí tenemos señaladas o podemos observar ya cómo se van creando, originando esas diferentes áreas de estudio o áreas de influencia. En la siguiente imagen vamos a observar, en la primera imagen podemos observar apreciados estudios en color moradito, el modelamiento de dispersión, pero de fuentes de ruido. ¿Sí? Miren que es muy diferente al de, o sea, está como está como en una misma área, pero miren la diferencia. Este es fuentes contaminantes, ¿no es cierto?, en el recurso atmosférico, y aquí está la dispersión de nuestras fuentes de ruido. Y al lado derecho, en color azulito, vamos a ver el resultado del análisis de modelamientos de dispersión y fuentes de contaminantes, pero ahora para fuentes hídricas subterráneas. La anterior imagen era fuentes hídricas superficiales, y miren que en la siguiente imagen ya son fuentes hídricas subterráneas. Entonces aquí estamos viendo esos modelamientos que me van a permitir a mí establecer y determinar esas áreas de influencia. Si escuchan ruido al fondo, es mi hija de 3 años que está discutiendo porque la acaban de entrar de jugar. Entonces, allá abajo una discusión. Así que les pido excusas. No. Pero esto es es el día a día de todos ahora. Pues allá abajo está discutiendo una chiquita de 3 años. Entonces, bueno, aquí ustedes, bueno, podemos observar esas modificaciones y miren esos planteamientos, esos modelamientos, perdón, de las diferentes impactos, alteraciones que se pueden llevar a cabo en un área de estudio dentro de ese componente abiótico, ¿no? Y miren que aquí, en esta última imagen, ya estamos viendo el resultado de esa área de influencia o esa área de estudio. ¿Para qué? Para el medio abiótico, ¿sí? Miren que aquí ya está como la sumatoria en color, en la línea de color naranja, esa ya es la sumatoria de las diferentes áreas de influencia para ese medio abiótico. Entonces, por eso mencionábamos al inicio que anteriormente como que todo se sumaba, pero realmente se podían dejar por fuera áreas o finalmente podrían ser áreas extralimitadas, ¿sí? Áreas de influencia extralimitadas. En cambio, actualmente ya tenemos una precisión para definir por cada componente cuál es el área de influencia y con esa información ya establecer el área de influencia del medio completo, ¿no? En este caso del medio abiótico. Ya seguimos entonces con nuestro medio biótico. Ya el medio biótico, como sabemos, se hace referencia a todo lo que tiene vida, ¿no es cierto? A todos esos elementos del ecosistema con vida, y ahí pues vamos a encontrar al componente flora y al componente fauna. En este medio biótico, apreciados estudiosos, pues debemos tener en cuenta lo que son el estudio pues de las zonas de vida existentes en el área, ¿no es cierto? Identificar cuáles son esas especies endémicas, especies en veda, cuáles son esos componentes de diversidad de las diferentes especies
especies tanto vegetales como animales que se encuentran en el área donde vamos nosotros a llevar a cabo nuestro proyecto. Y esta identificación de vida, apreciados estudiosos, la vamos a llevar para el componente de vegetación a través del estudio de la estructura de los diferentes tipos de cobertura vegetal, ¿no? Entonces vamos a identificar el grosor de los árboles, la altura de los árboles, como les mencionaba hace un momento, cuáles de esas especies son endémicas, cuáles están en veda, ¿sí? Y que finalmente esa información a mí, ¿de qué me va a servir? Pues para establecer la biodiversidad, ¿no? La cantidad, cuál es ese número de especies o esa diversidad de especies que hay en esa área, y que finalmente pues yo me tengo que hacer responsable de poder hacer unas medidas quizás de ahuyentamiento, unas medidas de manejo, pues para que el impacto sea lo mínimo posible, ¿no? Tenemos además, pues por el lado de las especies de animales, hay que hacer una identificación de grupos taxonómicos, ¿sí? Hay que también identificar cuáles podrían ser los efectos de la fragmentación del ecosistema, y que finalmente cómo estos animales se podrían adaptar nuevamente a esas condiciones. Aquí, por ejemplo, ustedes en pantalla, en la última imagen, pueden observar un puente que solamente es un puente de fauna, de pasos de fauna, que solamente pues se construyó con el objetivo de conectar dos zonas, ¿sí? Quizás en este estudio pues del medio biótico se dieron cuenta que en un área de la autopista, quizás al norte o al sur, los animales tenían, por ejemplo, su hábitat, pero al otro lado, al otro costado, estaba quizás su área de alimentación. Por lo tanto, era obligatorio, era indispensable poder conectar estas dos áreas, porque de lo contrario, pues los animales podrían morir, ¿no es cierto? Entonces, miren que hicieron un puente de paso de fauna que finalmente lo que busca es conectar estas dos áreas y que esa fragmentación del hábitat, del ecosistema, pues sea mínima, ¿no? Y que de una otra forma, pues se pueda mitigar ese impacto que se generó. Este componente este medio, perdón, biótico, pues es indispensable desde que nosotros, apreciados estudiosos, decidimos tener en cuenta un área de estudio, ¿no? Que finalmente estamos hablando de que son especies que se pueden eliminar por completo, y que por lo tanto, pues su manejo tiene que ser muy cuidadoso. Por ejemplo, en la siguiente imagen, ustedes van a poder observar que esa área de influencia para el medio biótico, apreciados estudiosos, pues es una sumatoria de diferentes tipos de caracterización o de información, ¿no? Miren que por el componente flora, por ejemplo, tenemos como unidad de análisis la cobertura vegetal, y también tenemos el cambio en la cobertura vegetal. Entonces, miren que ya en este caso nosotros estamos hablando de unidad de análisis. ¿Qué está pasando para cada uno de estos elementos, y que finalmente se podría ocasionar una modificación, una alteración, y pues finalmente tiene que estar dentro de nuestra línea base ambiental para poder modelar, ¿no es cierto? Y también pues para poder identificar qué se podría llevar a cabo en cuanto a la minimización, compensación de esos impactos ambientales. Entonces ya finalmente, cuando nosotros hemos sumado las diferentes unidades de análisis, ahora sí entonces ya puedo hablar de esa área de influencia para ese medio biótico. Igual que en la anterior ocasión, hacemos una sumatoria de unidades, una sumatoria de cuencas o de tipos de ecosistemas, y esto pues ya me permite a mí establecer cuál es esa área de influencia para ese medio biótico. Y finalmente nos vamos a encontrar con nuestro medio socioeconómico. Ya este medio socioeconómico vamos a tener en cuenta los componentes como demográficos. Aquí vamos a observar todo lo que tiene que ver con la edad, la tasa de mortalidad de los habitantes, la tasa de natalidad, quizás emigración, si hay procesos de migración, procesos de inmigración, que nosotros debemos estudiar para establecer cómo nuestro proyecto pues cambiará las dinámicas de esas personas, ¿no? De esa comunidad. Tenemos el otro componente, que es el componente cultural. Aquí vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con la existencia de comunidades étnicas, de comunidades no étnicas, cuáles son sus tradiciones, quizás cuáles son esas fechas que ellos celebran y que también nosotros tenemos que respetar durante el desarrollo del proyecto. Les cuento, por ejemplo, un caso que me sucedió a mí. Nosotros teníamos que hacer pues un levantamiento de una cobertura vegetal en una zona que está junto
al volcán Puracé. Esta es un área pues, de cabildos indígenas. En esa zona se encuentra uno de los cabildos indígenas como más grandes y más organizados de Colombia, que son los coconucos. Entonces, pues nosotros teníamos una proyección o un cronograma, por así decirlo. En esta semana entonces se hace el levantamiento de esta cobertura vegetal, bueno, todo como organizado desde el componente técnico. Y cuando llegamos a campo, pues los indígenas inmediatamente nos dijeron, no, esta zona, si la van a tocar, tenemos que primero hacer un ritual, tenemos que primero pues pedir el permiso pues a la madre naturaleza que nos deje hacer este levantamiento de cobertura vegetal, tienen que venir, creo que eso era como un domingo desde las 3 de la mañana hasta las 8 de la mañana, bueno. Entonces nosotros decíamos, wow, o sea, realmente para nosotros simplemente esta era una zona montañosa, pues iba a ser, y bueno, y el área tampoco era grande, pero nunca nos imaginamos pues que esto representaba para ellos como un ritual, ¿no? Entonces, efectivamente, tocó que pues, correr todo el cronograma, nos tocó reunirnos en ese momento, eran nosotros, pues, los ingenieros más los trabajadores que iban a estar interviniendo esa zona, y bueno, y bueno, fue algo muy bonito, sinceramente fue algo que uno siente, ¿no? Que uno dice, sí, realmente es el sentir de ellos y totalmente, pues, unidos a ese sentir, entonces es indispensable, o sea, en un proyecto esto es indispensable. Tenemos por el otro lado el componente de arqueología. Aquí pues ya vamos a observar un poco ese pasado cultural de los grupos sociales que habitan pues en esa zona o que fueron ya extintos en esa zona. Y finalmente el componente económico, ¿no? ¿Qué actividades económicas se realizan dentro pues, de esa área y que también nuestro proyecto podría afectar? Y aquí entonces me gustaría llevar a cabo otra preguntita. ¿Qué otros aspectos socioeconómicos, apreciados estudiosos, consideran ustedes que es importante estudiar para desarrollar una adecuada identificación y valoración de impactos socioambientales? ¿Quién quiere participar? Ya hemos mencionado, efectivamente, pues hemos mencionado uno, ¿no es cierto? Demografía, cultura, arqueología, economía, pero pues también sería importante que ustedes mencionaran quizás, no, profe, en demografía es importante esto, o en cultura esto, o si tienen otros componentes adicionales, pues bienvenida sea su opinión, su aporte en este momento. ¿Quién nos quiere compartir un poco de su experiencia? ¿Quién dijo yo? Yo, profe. Dime, Natalia. Bueno, desde mi experiencia en la elaboración de los informes de cumplimiento ambiental, pues no siempre me ha tocado diligenciar el tema socioeconómico. Bueno, digamos que yo no he manejado como tal la línea base, o sea, no he planteado, ni he ejecutado, ni he elaborado línea base para ningún proyecto, pero pues a razón de la elaboración de los informes de cumplimiento ambiental, pues sí tengo que hacer una revisión y una evaluación de las fichas socioeconómicas que se plantean, y pues en la elaboración de la Geodatabase, pues a veces sí me toca realizar el diligenciamiento de estas tablas que contienen pues la información socioeconómica. Y al revisar los estudios de impacto ambiental, me doy cuenta que la parte socioeconómica la dejan muy, muy básica. ¿En qué sentido? Digamos que cuando se va a diligenciar la Geodatabase pide una evaluación socioeconómica bastante detallada. Entonces, por ejemplo, pide la edad, una descripción de todas las veredas, digamos, del área de influencia, y como que pide una detallada descripción de cada uno de estos componentes que tú mencionas ahí. Pero cuando se va a revisar, pues el EIA se da uno cuenta que esa evaluación pasa como muy por encima, es decir, la autoridad ambiental al tema social, a mi parecer, la deja como muy de lado, porque si bien es cierto que ellos piden estos datos, por ejemplo, para los informes de cumplimiento ambiental, si uno no los presenta, realmente no genera mayor impacto. Entonces, yo sí me he dado cuenta que los estudios de impacto ambiental
las evaluaciones socioeconómicas lo hacen muy por encima, entonces no hacen un detalle por ejemplo, de las comunidades. El tema arqueológico también lo dejan bastante de lado. Mira que lo que tú mencionas es muy cierto, ¿no? Porque a veces uno en esa elaboración de estudios ambientales, este componente socioeconómico se toma como muy de información secundaria, ¿no? Entonces del POT de hace 20 años, o sea, una cosa así, pues que uno como que dice, pues sin información actualizada. Y lo peor es cuando uno llega a la implementación, porque te encuentras o sea, con comunidades organizadas, te encuentras con una cantidad como de información actualizada, pues obviamente real en campo, que te va a demorar muchos, o sea, muchos trámites cuando ya estás ejecutando el proyecto. Por ejemplo, cuando estamos hablando de que se encontró, ¿no es cierto?, se me olvidó cómo se llama, bueno, restos arqueológicos, pues tienes que parar hallazgos arqueológicos, tienes que parar el proyecto, tienes que correr. Digo, wow, y obviamente hay maquinaria alquilada, ¿no es cierto?, las horas de los trabajadores que no pueden continuar trabajando, la maquinaria se queda quieta y es tiempo y es dinero que se pierde. ¿Por qué? Pues por no hacer realmente una evaluación, como tú lo mencionas, pues real, ¿no? Y una evaluación pues con información primaria a profundidad, porque pues finalmente eso afecta perfectamente el desarrollo de un proyecto. Muchas gracias, Natalia, por tu intervención. Quiero darle por acá la palabra a Jorge, que levantó la manito. Sí, Dale, un Jorge. poco el complemento de lo que nos comentaba Natalia, y es que como todo en el país influencia mucho es como el estilo de trabajo de la autoridad ambiental en cada zona. Cada autoridad ambiental al ser autónoma tiene como un modo de trabajo diferente. A mí particularmente me pasó lo contrario, en el que el proyecto en el EIA nos enfocamos mucho en el tema ambiental y obviamente hicimos un trabajo social supremamente grande, y a pesar de ese trabajo tan grande que se había hecho con comunidad, con entes territoriales, con todo, incluso fue en plena pandemia, entonces nos inventamos un montón de mecanismos para no hacer aglomeraciones de gente, etcétera. Hicimos un trabajo supremamente grande, y aún así la autoridad ambiental exigió profundizar mucho más en los temas sociales, involucrar a otra vereda. O sea, me pasó fue lo contrario, que esperábamos que la autoridad ambiental nos dijera más desde lo técnico ambiental, y no, se nos fue por lo social, e incluso en la obtención de la licencia o de la aprobación de ley, prácticamente todos los requisitos son fortalecer el tema social, hacer tales trabajos sociales. Entonces, vuelvo y digo, eso depende mucho como del enfoque de trabajo de la autoridad ambiental. No todas trabajan igual, no todas trabajan a la misma velocidad, pero sí como que influencia eso mucho también. Bueno, gracias, Jorge. Pues qué bonito que también encontremos estos casos donde efectivamente, como tú lo mencionas, pues la autoridad de una otra forma hace cumplir lo que tiene que cumplir, ¿no? Porque estos parámetros están estipulados pues en el estudio ambiental, quizás como tú lo mencionas, bueno, en esta casa se sobrelimitó, pero créeme que en el componente social realmente pues vale la pena llevar a cabo esa información finalmente para tener una muy buena relación con las comunidades que, como sabemos actualmente, pueden frenar cualquier proyecto. Muchas gracias, Jorge, por tu intervención. Por acá le doy la palabra, denme un segundo, que es que estamos en orden. Ay, se me fue. A Natalia Lizeth Gómez. Hola, profe, sí. Quería comentar dos cositas. La primera es que respecto al aspecto de arqueología, me genera curiosidad, digamos que desde mi experiencia laboral, la zona donde queda la planta donde yo laboro, es zona donde quedan varias canteras y tema de disposición de residuos. Y me genera duda que hay una zona de una montaña que tiene el letrero y dice como zona arqueológica que es prohibido intervenir y todo eso. Sin embargo, es una montaña, pero al otro lado de la montaña, pues ahí hay unas retroexcavadoras que están sacando material y todo eso. Y me genera curiosidad porque, digamos, o sea, no es algo, digamos, que esté escondido, sino es la vía principal por donde quedan todas esas plantas y esa cantera. Y pues eso está a la luz de la autoridad ambiental, pero no sé bajo qué dieron ese permiso a la autoridad ambiental, porque sí está eso señalizado de que es zona arqueológica, no sé, ¿sí? Y respecto a el tema de la sociedad y todo eso, yo ahorita estoy en un proyecto de modificación de la licencia ambiental,
y digamos que pues aún nos encontramos en el proceso y hace poquito dentro de la respuesta que nos dio la autoridad ambiental es como que sí necesitamos que le comprobemos, digamos, ese acercamiento hacia la comunidad, cómo estamos haciendo la divulgación del proyecto, eh, qué beneficios se les va a traer a la comunidad y todo eso. No sé si eso depende de la empresa o no sé, pero a nosotros sí nos han molestado bastante por ese tema de relacionar nuestro proyecto con la sociedad. Sí, sí, total, total, Natalia. Pues bueno, yo también he estado en eso, en esos proyectos donde efectivamente piden evidencias, ¿no? Y bueno, hasta hay que ir a la emisora, hay que, pues, finalmente dar las evidencias de que uno sí hizo la divulgación juiciosa de los proyectos o del proyecto que finalmente que se logró con la comunidad, ¿no? Y más cuando hay unas comunidades étnicas. Efectivamente, yo también hasta ahora he tenido esa experiencia y como les digo, pues para mí también ha sido muy valiosa porque sí hemos logrado como poder avanzar con la comunidad y uno se da cuenta que cuando uno va de la mano con la comunidad, pues el proyecto fluye de una mejor manera. Me sorprende lo que menciona sobre el tema de esa zona arqueológica. Quizás también están extrayendo mineral, material, perdón, quizás sin una licencia actualizada o sin permiso, o sea, quizás, bueno, porque también en el tema de minería, yo no sé, pero ahí sí depende, como lo menciona nuestro compañero Jorge, mucho de la autoría y de los intereses que se muevan, ¿no? Que también he conocido esos proyectos de minería. Yo también tuve el caso de un proyecto de minería en donde nosotros, o sea, nosotros siendo los que tomábamos el material pues de una cantera, nosotros hicimos la denuncia de la autoridad ambiental porque en esa cantera nos estaban llevando a cabo unos procesos de limpieza de una cuenca que quedaba pues muy cerca de esa cantera. Y les cuento que eso fue como una semana y cuando la siguiente semana nos llaman como a las 4 de la mañana a informarnos de que la montaña se había venido porque se había colapsado la fuente hídrica. Entonces, como no tenía por dónde más pasar esa fuente hídrica, pues lo que hizo fue remover toda la montaña para salir el agua. Y había trabajadores, había maquinaria, y digo, wow, o sea, obviamente hubo 3 muertos porque quedaron enterrados y nosotros decíamos, mira, esto se pudo evitar, le dijimos a la autoridad ambiental y tampoco entendemos por qué la autoridad ambiental no hizo, o sea, hizo caso omiso a nuestras denuncias. Entonces, sí, vuelvo a lo de Jorge, pues cada autoridad tiene su forma de manejar y se mueven muchos intereses políticos, económicos y realmente, pues en manos de uno que está, hacer la denuncia, ¿no? Que no como que queda tranquilo con el tema de, bueno, yo lo dije, pues ahí no podemos intervenir. Entonces, pero bueno, pues confiemos que esto va mejorando y que finalmente cada uno puede hacer su aporte. Quiero darle la palabra a Weimar y después a Lady para terminar esta intervención. Dinos, Weimar. Buenas tardes, profe Hola. y compañeros. Efectivamente, yo iba a hacer una aclaración con respecto a lo que dijeron nuestros dos primeros compañeros, porque pues todo debe ser un equilibrio, no irnos como a extremos de o solo la parte ambiental o solo la parte social. Y algo que acaba de mencionar la profesora también, el tema de la evaluación de riesgos, ¿sí? Desde los diferentes componentes, social, ambiental, ocupacional, debe ser prioritario porque lo que acaba de mencionar la profesora, si se hubiera hecho una adecuada identificación de pronto por parte de las diferentes entidades de los riesgos preexistentes, por ejemplo, en este caso del colapso de la montaña, se hubieran podido evitar muertes, ¿sí? Adicional a eso, que los riesgos cuando se evalúan desde otras perspectivas reducen de gran forma toda la parte como económica, porque al reducir un riesgo, pues voy a evitar que este se genere o que este se presente y de esta forma pues voy a contribuir a disminuir todo el tema de los rubros cesantes que hay detrás de estos. Muchas gracias, Weimar. Sí, efectivamente son impactos y son eh, riesgos, ¿no es cierto?, que se pueden evitar. Y finalmente, pues también una línea base ambiental, un estudio detallado, pues de cada una de esas intervenciones, pues facilitan que nosotros podamos hacer como ese acompañamiento, ¿no? Y realmente pues poder favorecer el desempeño ambiental tanto de la empresa como también pues de las diferentes actividades que se lleven a cabo. Muchas gracias, Weimar, por tu intervención y le doy la palabra a Lady.
Hola, profe y compañeros, ¿me escuchan? Sí. Hola, profe, no sé, yo creo que en clara desventaja, pues porque trabajo en la autoridad ambiental, pues como frente a la fuera, apreciación que tiene. Fuera. Pues frente a la apreciación que tienen todos, pues como la manera de trabajar. Yo hace 10 años trabajo con la autoridad ambiental. Quisiera pues como puntualizar algunas situaciones, sobre todo el compañero ahorita que mencionaba frente a los, pues entre comillas, caprichos pueden ser llamados del actuar de la autoridad frente a ciertos tipos de proyectos, ¿cierto? Hay algunos proyectos que por su especificidad y su naturaleza pues hacen que los efectos ambientales o los impactos trasciendan de una manera negativa y muy incidente sobre la comunidad, como es en el caso de la minería, por ejemplo, ¿cierto? No es lo mismo tener una bodega que va a almacenar residuos peligrosos que si bien requiere licencia ambiental, pues sus impactos son más locativos, me hago entender, digamos que no tienen un radio expansivo tan amplio como una actividad minera, donde los impactos se vehiculizan en el aire, en el suelo y en el agua, ¿cierto? De ahí que sea más rigurosa una evaluación desde el punto de vista social en ciertas actividades. Digamos que ese es un criterio, si bien nosotros no podemos salirnos de la evaluación de los términos de referencia que nos brinda la norma, hay algunas actividades, bien sea por su ubicación espacial o por las características mismas, pues que hacen que el tema social entre a ser protagonista. Realmente hace muy poco, pues en Cora Antioquia, hace aproximadamente 5 años, entró muy fuerte el tema social. Se empezaron a incorporar profesionales antropólogos y sociólogos en los equipos de evaluación de las licencias, precisamente porque ¿cómo se dice? Los errores, sí, pues sí, hay que decirlo, los errores cometidos en el pasado con otros proyectos, pues nos dieron cuenta de que el impacto ambiental trasciende en un problema de salud pública y finalmente quien es más vulnerable es la comunidad, ¿cierto? Sin dejar de lado pues nuestra función misional que es la protección del patrimonio ambiental. Ya es todo, profe, gracias. Muchas gracias, Lady. Muy oportuna tu intervención. Y bueno, sí, igual, pues yo creo que somos muy afortunados además nosotros de poder contar, pues de que en Colombia se ve también como esa importancia, ¿cierto?, a nuestros recursos naturales y que por algo nosotros también estamos estudiando, ¿no? Yo creo que nosotros somos esos testigos y esos veedores de que realmente queremos que esto funcione, queremos conservar los recursos naturales desde los diferentes tipos de proyectos y bueno, ojalá que pues nos podamos nosotros también ser como ese apoyo para la autoridad ambiental, como les decía hace un momento, pues quizás hay cosas que no funcionen, pero desde nosotros y más pues como futuros especialistas en evaluación ambiental de proyectos, tiene que quedar la información clara, tenemos que si hay que hacer denuncias, pues hay que hacerlas, pero siempre pues como desde esa ética profesional en el rol que cada uno cumpla, ¿sí? Ya sea como contratista, ya sea como interventor, ya sea como autoridad ambiental, pues lo más importante, como lo vimos también con nuestra compañera, pues es defender realmente lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, muchas gracias por sus intervenciones y finalizo con la intervención de Anik. Cuéntanos, Anik. Buenas tardes, profe. Bueno, profe, pues como para añadir en los estudios, considero que es importante, digamos, la parte de la calidad de vida, la parte de si la comunidad tiene acceso a equipamientos, a infraestructura o a servicios públicos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo estaba finalizando mi carrera tuve la oportunidad de participar en un proyecto en Casanare, en Orocue, y es una zona donde hay mucha población indígena y son personas que son muy reacias como al contacto con los profesionales ambientales específicamente. Entonces, considero que también es importante pues el tipo de proyecto y la magnitud del proyecto pues para este tipo de estudios, porque pues era un proyecto de hidrocarburos y pues hasta el día de hoy pues se está trabajando en esa área. Entonces, la empresa con la que pues tuve la oportunidad como de colaborar, hizo esos estudios porque pues al ver que la comunidad era como tan reacia a participar o a dejar de desarrollar el proyecto pues de forma óptima,
hicieron como, no sé cómo decirlo, como un trato. Entonces, pues al dejar como a la empresa desarrollar el proyecto, obviamente pues con todos los permisos que pues compiten en la parte ambiental, ellos hicieron como un trato de que beneficiaban pues a la comunidad con, digamos, ¿cómo se llama esto? Bueno, la construcción, digamos, de infraestructura escolar y el mejoramiento de la infraestructura vial. Yo no sé si conocen Orocue, pero Orocue es un pueblito ya lejísimos, lejísimos, que ya colinda con el Bichada y no hay mucho acceso, o sea, para llegar allá son 6 horas desde Yopal y la vía es completamente destapada. Entonces, la empresa ayudó un poquito, digamos, con el pavimento de las vías, darles acceso pues, no sé, cómo ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, pues considero que es importante añadir eso a los tipos de estudios socioeconómicos. Muchas gracias, Ani. Sí, es verdad. Nosotros también evidenciamos muchos proyectos productivos, ¿no?, que se llevan a cabo con la comunidad, con el objetivo, como tú lo mencionas, de mejorar esa calidad de vida. Entonces, es completamente correcto lo que tú acabas de afirmar, ¿no? Los proyectos, pues, finalmente llegan también con un propósito. Ese propósito debe ser, pues, mejorar la calidad de vida, y por esa razón también, pues, se hacen las diferentes evaluaciones y estudios de línea base ambiental, porque de lo contrario no es posible esa identificación. Muchas gracias, Ani, por tu intervención, y a todos ustedes por las intervenciones aquí, como para también dar respuesta, pues, a la pregunta planteada. Pues además de lo que ya mencionamos, pues es clave, apreciados estudiosos, que nosotros dentro de esas unidades de análisis territoriales, pues nosotros, como lo mencionaban ustedes, identifiquemos desde los corregimientos cuáles son esas veredas, ¿no es cierto?, los sectores de las veredas, los barrios, todo lo que tiene que ver con las diferentes entidades administrativas que se encuentran en esa área de influencia, porque eso van a ser finalmente también o nuestro apoyo, o van a ser esas personas impactadas que también, al verse afectadas por el proyecto, pues se van a ir en contra del proyecto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, puntos para el desarrollo de actividades económicas. Debemos nosotros identificar cuáles esos puntos que pueden o que nosotros podemos quizás alterar por las actividades del proyecto, y que pues por esta razón también ese desarrollo económico. Cuáles son las rutas de desplazamiento de las personas, cuáles son sus formas de asentamiento, cuáles son los puntos de acceso a servicios sociales, cuáles son sus sitios de interés culturales, si existen resguardos indígenas, si existen territorios ancestrales o sitios sagrados, si hay comunidades negras, si hay asentamientos de comunidades étnicas, ¿no? Nuestro país, como sabemos, tiene una gran diversidad étnica, entonces por lo tanto pues no podemos ignorar, ¿no es cierto?, este aspecto que es tan valioso además, y por lo tanto pues en esos estudios ambientales debe tener gran importancia, ¿no? Y bueno, aquí ya en estas imágenes ustedes pueden observar finalmente pues esa área de influencia de esos estudiosos para el componente, por ejemplo, demográfico. Miren que en color moradito, en una línea constante de color moradito claro, es el área del proyecto. Y miren todo lo que está señalado como área finalmente de influencia del componente demográfico, ¿no? Todo lo que está en color también como violeta. Entonces el proyecto quizás para nosotros puede ser chiquitico, pero miren todo lo que está influenciando. ¿Por qué? Pues porque hay vías de acceso, porque hay diferentes sitios que de la comunidad o de las personas, pues que finalmente se podrían ver afectados por el proyecto, que interviene, miren que interviene diferentes áreas geográficas, ¿no?, de esa zona. Y en la imagen del lado derecho estaría la influencia definitiva ya para el medio socioeconómico. Entonces miren que ahí quedó nuestro proyecto en color moradito, y todo ese es el área de influencia, pero para el medio socioeconómico. Entonces, como podemos observar, pues es necesario. Es que no les pasé, espérenme aquí. Y ya como podemos observar en esta última imagen, miren que tenemos por un lado el área de influencia del componente, perdón, del medio socioeconómico, ¿no es cierto? Aquí es la grande como en color violeta clarito. Después tenemos por el otro lado, apreciados estudiosos, el área de influencia abiótica, que es la que tiene como las líneas inclinaditas. Después está el área de influencia biótica,
que es lo que está subrayado con color verde, y finalmente el área ya del proyecto, el área definida técnicamente del proyecto. Entonces, realmente, pues son áreas muy diferentes, apreciados estudiosos, son áreas que requieren de un estudio específico, ¿no es cierto?, detallado para de esta forma, pues, dar respuesta a esas alteraciones o modificaciones que por cada componente, óiganlo bien, nosotros vamos a llevar a cabo con las actividades de nuestro proyecto. Y ya para finalizar, pues es indispensable siempre recordar que una línea base ambiental se lleva a cabo con el apoyo de diferentes profesionales, no solamente el ingeniero ambiental, no solamente el administrador ambiental, sino que es un grupo, es un equipo que se encarga de unos temas específicos, ¿no? Yo no puedo pretender hacer toda una línea base, jamás, porque si no estaría, pues además, incurriendo en errores, ¿no es cierto? Porque, como sabemos, cada componente, cada medio, pues necesita de su especialista. Entonces es un llamado, pues siempre también nosotros a hacer respetar que cada profesional tiene un área en específico, como lo menciona nuestra compañera Lady. Nos dimos cuenta que había muchos errores porque el componente social quizás también lo manejaba un ingeniero ambiental. Entonces ahora ya contratamos arqueólogos, sociólogos, ya personas especializadas en cada componente, y eso es clave, que tengamos diferentes perfiles profesionales, pues, que nos apoyen en esta construcción de esta línea base ambiental. Y pues hacer uso de las diferentes herramientas, yo también sé que ustedes conocen muy bien, pues para poder levantar esa información primaria y secundaria, ¿no? Entonces miren que contamos con Tremarcos Colombia, que caracteriza el conjunto de áreas sensibles ambiental, social y culturalmente que se podrían afectar por un POA, ¿sí? Y hace una primera aproximación a la medición de ese impacto para finalmente establecer las compensaciones que mitigarían ese impacto, teniendo en cuenta el modelo espacial correspondiente a los factores de compensación por pérdida de biodiversidad. Entonces, miren que con esta herramienta Tremarcos Colombia, que creo que también todos la hemos manejado, pues ahí podemos obtener información muy valiosa, ¿no? El reporte, pues, de alertas tempranas de biodiversidad, además, en este mal también ya es obligatorio mínimo presentarla, pues, en los diferentes estudios ambientales, pues para poder tener esos diferentes reportes de alerta, ¿no es cierto?, en cuanto a esa vulnerabilidad de los ecosistemas y los diferentes elementos que nosotros pudiéramos estar afectando, y pues recurrir siempre, pues, a los estudiosos, a los diferentes entes, instituciones que nos pueden brindar una información actualizada. Muchas veces, sí, es verdad, es de pago, pero vale la pena, sí, vale la pena hacer esa inversión, vale la pena contar con unos recursos económicos para obtener información de primera mano. Tenemos el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tenemos la Institución de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el IDEAN, el Estudio de Investigaciones Marinas y Costeras, José Benito Vives de Andrés. Tenemos además, como ustedes saben, también, apreciados estudiosos, nuestro Instituto de Investigación de Recursos Biológicos, las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, también, pues, a través de las alcaldías y gobernaciones, el POD, ¿sí? Pero es indispensable, pues, que nosotros podamos recurrir a esas diferentes instituciones para poder obtener información de primera mano. Y finalmente, pues, es también reconocer la importancia de poder nosotros buscar información, de poder también saber manejar la plataforma del Sistema de Información Ambiental de Colombia, ¿cierto? ¿Sí? Es también, pues, que quiero, pues, hacerles esa invitación a que podamos entrar a esta plataforma, a esta página, y podamos, pues, revisar toda esa información, todos esos documentos públicos que también en su mayoría son gratuitos, y podamos acceder a información muy valiosa, apreciados estudiosos, sobre el estado ambiental, el uso y aprovechamiento, la vulnerabilidad y la sostenibilidad ambiental de los recursos naturales de nuestro territorio colombiano. Sí, a veces decimos, no, si no tengo esa información, entonces mejor uso información de hace 20 años. No, la información está, efectivamente, pues hay que hacer un reconocimiento de las plataformas, de las diferentes fuentes de información, para que podamos hacer el mejor trabajo posible. Les recuerdo que la línea base ambiental es ese diagnóstico que usted está haciendo a ese ecosistema, y si ese diagnóstico está mal, apreciados estudiosos, pues van a estar mal esas medidas de manejo ambiental que nosotros pretendemos implementar para prevenir, mitigar y compensar. Entonces, aquí por allá, si alguien quiere participar con esta pregunta, para finalizar, me encantaría escucharlos. ¿Por qué consideramos importante elaborar la línea base ambiental de un proyecto?
quiero que finalicemos con esta reflexión. Además, muchas veces usamos solamente información secundaria para una línea base ambiental, pero el llamado y la invitación es a que seamos muy conscientes de que la línea base ambiental pues finalmente es la que va a determinar el manejo de nuestro proyecto, ¿no? Entonces quiero escuchar quizás a alguien que no haya participado, porque considera que es importante elaborar la línea base ambiental de un proyecto. ¿Quién nos quiere dar su intervención, su aporte? ¿Tú qué opinas, Sandra? Que no te he escuchado. Puedes activar tu micrófono. ¿Por qué crees que es importante que elaboremos esta línea base ambiental? ¿Me escuchas, Sandra? Bueno, entonces, Jessica, ¿me estás escuchando, Jessica? Que tampoco te he saludado. Sí, ingeniera, aquí estoy. ¿Cómo estás, Jessica? Bueno, ya teniendo en cuenta lo que hemos hablado, según tu opinión, ¿por qué consideras que es importante que nosotros estudiemos y que elaboremos una línea base ambiental de un proyecto? Jessica, ¿no te escuchamos? Bueno, por acá levanta la mano Sandra. Bueno, dale, Sandra, te escucho, habilita tu micrófono. Hola, profesora, buenas noches. Sandra, qué bueno escuchar. Sí, te escucho perfecto, gracias. Qué pena, profesora, la verdad estaba, pues, no te preocupes. Sí, estaba enviando unos reportes, qué pena. Bueno, pues me presento, mi nombre es Sandra Yascuarán, soy ingeniera ambiental, soy especialista en ingeniería de recursos hídricos y pues retomando esas actividades, pues lo pongo en comparación con el tema de mi trabajo actual. Trabajo como supervisor de líneas, como contratista para el oleoducto trasandino y resulta que algo que vemos acá es que para mí personalmente la línea base ambiental es muy importante porque en este momento nosotros estamos trabajando con mucha información que en su momento con el cual se estableció la licencia ambiental del proyecto. Sin embargo, ahora tenemos mucha otra cantidad de elementos que nos surgen en el día a día y que nosotros a veces nos vemos que no de pronto presentamos todos los soportes o que de pronto no le estamos dando aplicación a esas fichas o a ese cumplimiento ambiental que debemos dar a la hora de entregar los informes del licenciamiento. Es decir, por ejemplo, pues la línea de base, podríamos decir que es el estado actual del área de influencia del proyecto, de las condiciones en las cuales nosotros estamos, pero tenemos acá un gran problema y es que de todas las fichas ambientales que tiene el proyecto, nosotros entregamos básicamente y alimentamos básicamente unas 6 fichas. Tenemos, por ejemplo, si tenemos unas 18, solamente estamos alimentando 6, porque las otras no las estamos cumpliendo en todo o no nos aplica, por decirlo así, en todo el contrato. En su momento, pues la licencia fue creada por unas llamadas derechos de petición de las comunidades afrodescendientes y étnicas del Piedemonte costero, comunidades indígenas y afro, que se veían afectadas por el derrame de hidrocarburos. Entonces, acá el derrame de hidrocarburos se ve es más por el hurto que a diario se presenta y también se ha presentado por atentados terroristas. Nosotros casi a diario presentamos informes a la autoridad ambiental. Nosotros esas fichas ambientales nosotros tenemos como decir una activación de plan de contingencia, una de ellas es el plan de contingencia, sin embargo no lo activamos, cumplimos con la legislación, pero todas las otras actividades que sobrevienen ya no nos indican a nosotros, no sabemos a veces ni siquiera cómo manejarlas o cómo incluirlas, porque los soportes simplemente a veces son muy básicos,
De pronto la misma legislación no nos exige tanto, o sea, la verdad en estos temas la legislación no exige tanto, y pues si lo hiciera, la verdad también nos veríamos desbordados en la cantidad de trabajos que tenemos. Entonces, Sandra, pero tú has mencionado algo muy importante, ¿no? Finalmente, cuando nosotros, apreciados estudiosos, podemos como identificar a través de una línea base ambiental una información a profundidad, una información real y actualizada, como lo decía Sandra, el estado actual de los recursos naturales, pues es mucho más fácil su intervención, ¿sí? O sea, de una otra forma como que podemos dar respuesta a esos diferentes impactos o alteraciones que hemos causado de una forma óptima. ¿Por qué? Pues porque contamos con una base de información que finalmente me va a permitir a mí el actuar. Entonces, quería como rescatar eso de tu intervención, Sandra. Muchas gracias. Porque pues realmente lo estamos viendo. Es una necesidad, chicos, para nosotros poder también intervenir y pues también para poder mejorar ese desempeño ambiental, ¿no? Entonces, bueno, a todos les agradezco sus intervenciones. Rápidamente, chicos, me voy a pasar a nuestra aula de Canvas, ¿sí? Para ya explicar la última actividad, que ya se nos está yendo el tiempo. Entonces, rápidamente. Este es nuestro módulo 2, ¿no es cierto? Medio abiótico, biótico, social y paisajístico. Sí, aquí está nuestra lectura. Recordemos que esta lectura es de obligatorio estudio. Aquí ustedes van a encontrar el desarrollo de los temas que acabamos de ver, pues en mayor profundidad, para que por favor lo tengan muy en cuenta, la descarguemos y la estudiemos. Y posteriormente tenemos también otros recursos, chicos, como lo son nuestros videos, ¿no es cierto? Infografía, por aquí está también un material multimedia de la línea base ambiental y un material complementario, ¿sí? Es pues muy importante también que ustedes puedan profundizar en los temas de este módulo a través de la lectura pues de estos documentos que están en el material complementario. Por acá tenemos entonces nuestra actividad 3. Ese es un taller, apreciados estudiosos, el cual tiene como fecha de entrega el lunes 10 de mayo. Este taller pues lo pueden llevar a cabo o lo vamos a desarrollar en un grupo de 2 personas, ¿sí? En parejitas. Y para esto, pues inicialmente tenemos que tener en cuenta la lectura de nuestro módulo 2, línea base ambiental, y la guía, ¿no es cierto?, la metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales publicada en el año 2018. Teniendo en cuenta esta información, ¿no es cierto?, vamos a desarrollar ahora sí los siguientes puntos. El primer punto, explique con sus propias palabras en qué consiste el medio abiótico y por qué es importante su elaboración en un estudio ambiental. Es decir, por qué en un estudio ambiental es indispensable que nosotros hagamos un estudio del medio abiótico. Segundo, elabore una tabla en la cual se especifiquen las 3 principales categorías del medio abiótico. Aquí quiero corregir inmediatamente, no son categorías, sino recordemos que son componentes, ¿sí? Entonces aquí voy a poner, recuerdan que son 3 los componentes del medio abiótico, ¿no? Entonces especifíquelos de una vez para que no tengamos ninguna confusión. Los 3 principales componentes, ¿listo? Del medio abiótico, que también ya los estudiamos hoy. Del medio abiótico, los respectivos aspectos que se deben estudiar por cada componente y un ejemplo de un estudio técnico que se deba realizar por cada aspecto. Ya les explico esto un poquito. Entonces, miren, para la elaboración de un estudio ambiental. Entonces, aquí les pongo además un ejemplo, ¿sí? Tengo que primero guardarlo para que me deje ver bien la información. Entonces, ustedes van a elaborar esta tablita, apreciados estudiosos. Aquí tenemos el componente, ¿no es cierto?, atmosférico. Para este componente, nosotros debemos estudiar, recuerden, la meteorología y la calidad del aire. O sea, dentro del componente atmosférico vamos a estudiar estos 2 elementos, meteorología y calidad del aire. Y lo que vamos a hacer es que para cada uno de estos elementos o de estos aspectos ambientales del componente atmosférico, vamos a estipular cuál es ese estudio técnico que yo debo realizar
para cumplir con este elemento ambiental que me está solicitando la autoridad ambiental. Entonces, miren, está el componente atmosférico, el elemento meteorología. Y en meteorología yo me debo hacer una distribución temporal de las temperaturas medias mensuales, medias máximas y medias mínimas, registradas en todas las estaciones localizadas en la zona para determinar, pues, finalmente la temperatura de esa área, ¿sí? Entonces, como que voy a estipular por cada elemento ambiental cuál es el estudio técnico, o sea, cuál es ese estudio, ese muestreo, no sé, ¿cómo les puedo decir? ¿Cuál es ese desarrollo, ¿no es cierto?, que yo tengo que implementar para cumplir con los requerimientos meteorológicos, por ejemplo, que me pide a mí la autoridad ambiental. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros mencionábamos que en meteorología yo tenía que especificar la temperatura, tenía que especificar, además de eso, la época de lluvia, que tenía que especificar los diferentes, la calidad del ruido, por ejemplo, bueno, acá en calidad del aire, entonces yo voy a estipular esa calidad del aire o ese ruido, entonces para ese ruido, ¿qué estudio yo tengo que implementar conforme a los requerimientos de la autoridad ambiental? Miren que por aquí, por ejemplo, les digo, esa es la calidad del aire, entonces caracterizar la calidad del aire en combinación de época seca y húmeda, de mínimo 1.5 meses en época seca, con mediciones de 24 horas, cada tercer día continuo. Es como la metodología que yo tengo que implementar para poder estipular la calidad del aire. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Me enredé? Díganme si quedó claro. Yo creo sí, señora. Sí, estoy siendo clara. Profe, sí, pregúntame. Es decir, que habría que porque es que yo cuando lo leíste la pregunta dije como, bueno, monitoreo de calidad del aire, no sé, en las estaciones cercanas al proyecto, por ejemplo, bueno, para el componente. Pero entonces ahí cuando describiste eso, pues es como la descripción ya de todo de cómo se tiene que hacer el monitoreo de la calidad del aire para cumplir. Exactamente, es así. Exactamente, ¿sí? Así es. Entonces, por cada elemento ambiental. ¿Listo? Entonces, recordemos que aquí está el atmosférico. Entonces, para el geosférico, ¿sí? Que es el otro componente del medio abiótico. Entonces, para el geosférico tenemos, por ejemplo, que determinar caudales. Entonces, ¿cómo yo tengo que hacer el muestreo, ¿no es cierto?, para identificar la calidad, por ejemplo, del agua en esas fuentes hídricas, ¿sí? Si yo me voy como a ese estudio de esos cuerpos hídricos. Es decir, yo voy a identificar qué es lo que yo, o sea, uno de los estudios que la autoridad ambiental me pide para cumplir con ese elemento ambiental en ese componente, ya sea atmosférico, geosférico o el otro que es el hidrosférico. ¿Listo? Ok. Profe, qué pena, es que la compañera, hay una compañera que está levantando la mano, pero... Ay, dale, es que no estoy viendo, gracias. Sí, tú no estás viendo. Tu micrófono. Gracias, muy amable. Tira tu micrófono, Lady. Hola, profe. Ay, gracias a la compañerita. Profe, ay, no, yo creo que no entendí. O sea, ¿no? Debo coger cada componente, o sea, si por calidad del aire, o por agua, o por suelo, o cojo todos los componentes. A ver, te voy a volver acá a la presentación. Más bien, súper rápido. Voy a compartir más bien pantalla rápido. Ay, Dios. Listo. Entonces, recordemos que en nuestro medio abiótico, apreciados estudiosos, nosotros tenemos, en nuestro medio abiótico, tenemos como componentes el atmosférico, el geosférico y el hidrosférico. Para el componente atmosférico, ¿qué nos dice la normatividad? Y además que también está estipulado en la metodología para la elaboración de los estudios ambientales, que nosotros tenemos que hacer un estudio de la meteorología, de la calidad del aire, bueno, de estos dos, de meteorología y de calidad del aire, ¿no es cierto? Entonces, en ese cuadrito, ¿yo qué voy a poner? Componente atmosférico, ¿no es cierto? Elemento que voy a estudiar, o el elemento ambiental, la meteorología y la calidad del aire. Y lo que ustedes deben poner es, por ejemplo, si vamos a hacer un estudio de precipitación, ¿no es cierto?, que me pide a mí, pues, la autoridad ambiental. ¿Yo cómo tengo que calcular la precipitación para mi estudio ambiental? ¿A través de qué metodología? ¿Cada cuánto tengo que hacer, por ejemplo, esa medición de precipitación para determinar este componente que me están a mí pidiendo? Por ejemplo, en calidad del aire.
a mí la autoridad ambiental me dice que yo tengo que hacer un análisis de esas fuentes contaminantes, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner calidad del aire y al ladito un estudio técnico, o sea, la descripción del estudio técnico que yo tengo que implementar para estipular cuáles son las fuentes de contaminación del aire en mi proyecto. Entonces, que tengo que hacer un muestreo a no sé cuántas horas, que tengo que hacer esta georreferenciación, que tengo que hacer ese modelamiento. Entonces, yo lo voy a explicar, ese estudio técnico para esta calidad del aire, ¿sí? En geomorfología, entonces, que yo tengo que estipular las geoformas del terreno. ¿Cómo me dice a mí la autoridad ambiental que yo tengo que estipular las geoformas del terreno? ¿A través de qué estudio? Por ejemplo, si yo me voy para edafología, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que estudiar texturas, estructuras y usos. Entonces yo escojo texturas, pero usted lo que me va a decir es cómo, que es a través de qué estudio, quizás a través de la carta, por ejemplo, esta estratigráfica, usted tiene que estipular la geología de esa zona, ¿sí? Pero entonces es como que mencionemos ese estudio técnico que yo tengo que llevar a cabo para dar cumplimiento a ese reconocimiento de los diferentes elementos ambientales. Solo un estudio, ¿sí? No es que vamos a poner todo lo que tenemos que hacer, sino un ejemplo, ¿listo? De un estudio técnico. ¿Sí? ¿Quedó claro, Lady? Sí, sí, señora, ya entendí. Muchas gracias, profe. Por ahí, listo. Gracias, chicos. Ok, igual si tienen dudas, ustedes saben que yo con muchísimo gusto les respondo cuando estén haciendo la actividad, ¿no? Después, vamos a explicar nuevamente con nuestras propias palabras en qué consiste el medio biótico y cuál es la importancia de que hagamos un estudio del medio biótico en un estudio ambiental. Y con base en la metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales, vamos a describir a qué se hace referencia con las áreas de especial interés ambiental, ¿sí? Y vamos a indicar cuál es la información solicitada por la autoridad ambiental si en el área de influencia de mi proyecto se presentara una área de especial interés ambiental. ¿Listo? Lo mismo, entonces nuevamente me voy a esta metodología, voy a describir qué es un área de especial interés ambiental y cuáles son esos requisitos o cuál es la información que se solicita si en caso tal de mi proyecto se llegara a presentar este tipo de área de especial interés ambiental. Teniendo en cuenta el punto anterior, o sea, teniendo en cuenta a lo que se hace referencia con un área de especial interés ambiental, voy a seleccionar o a tomar una fotografía de un área de especial interés ambiental y voy a indicar claramente el nombre del lugar, el municipio o la región en la cual se encuentra pues esta área de especial interés ambiental. Y teniendo en cuenta el ejemplo 2 del estudio de caso Laguna Negra que ustedes van a encontrar en la unidad 2 del módulo 2, voy a llevar a cabo una descripción de las características del paisaje de esa área de especial interés ambiental, ¿sí? Recordemos que para yo llevar a cabo la caracterización de ese paisaje, pues tengo que tener en cuenta la ecología del paisaje, las geoformas, el relieve, las coberturas vegetales, ¿listo? Propias de la zona en donde se encuentra pues esa área de especial interés ambiental. Supongamos, chicos, que ustedes escogen, no sé, bueno, el volcán Puracé. Sí, entonces ustedes no es que vayan a hacer una descripción del paisaje quizás de todas las zonas que están, pues que en las cuales se encuentra ubicada el volcán Puracé, porque finalmente es un área muy grande, pero sí ustedes van a hacer la caracterización de esa zona o de esa región o de ese municipio, de ese departamento en donde está el mayor porcentaje de esa área de esa área de especial interés ambiental. Entonces, para eso, pues como les digo, vamos a investigar cuál es la ecología del paisaje de esa zona, cuáles son las geoformas, ¿no es cierto?, las coberturas vegetales. Bueno, y ahora sí, teniendo en cuenta esta área de especial interés ambiental, vamos a explicar claramente los 4 aspectos socioeconómicos de la población que se encuentra localizada en la zona o adyacente a esa zona, a esa área, perdón, de especial interés ambiental. Entonces, como les digo, si es el volcán Puracé, supongamos, entonces yo lo que voy a seleccionar es la comunidad más cercana, ¿sí? Entonces, no sé, está la comunidad del municipio de Puracé. Entonces, a esa población del municipio de Puracé es que yo le voy a hacer, pues,
es a la cual yo le voy a hacer el estudio socioeconómico. Entonces, a esa comunidad del municipio de Puracé voy a investigar cuál es su demografía, cuál es su cultura, cuál es su arqueología, es decir, la más cercana, porque finalmente hay muchas áreas hay muchas áreas de especial interés ambiental que quizás se encuentren muy lejanas de una comunidad, ¿sí? O que muchas comunidades estén alrededor de esa área. Entonces, ustedes pues van a identificar la zona que quizás mayor porcentaje haga parte de esta área o la comunidad más cercana, ¿sí? Si es un municipio, si es un departamento, pues ustedes ya lo van a definir. Pero ¿qué es lo importante? Pues que identifiquemos esa información del medio socioeconómico, cultura, arqueología, economía y demografía. ¿Listo? Todo pues alrededor de esta área de especial interés ambiental. Y para terminar esta actividad, teniendo en cuenta el proceso de participación y socialización de los resultados de un estudio ambiental en un proyecto que requiere de licencia ambiental, voy a investigar y a mencionar mínimo 3 evidencias que el solicitante debe presentar ante la autoridad ambiental como cumplimiento del proceso de socialización de la información. Entonces, hace un momento, si ustedes recuerdan, algunos compañeros mencionaban, no es que la autoridad ambiental me está pidiendo muchas evidencias, ¿cierto? Porque tengo un proyecto que requiere de una licencia ambiental. Entonces, en este 8º punto, es precisamente eso, que usted nos cuente, que usted investigue cuáles son esos requisitos que la autoridad ambiental para un proyecto que requiere de licencia ambiental exige en cuanto a la socialización de la información del proyecto. ¿Listo? Esos son los 8 puntos apreciados estudiosos de este taller, con el objetivo pues, de que podamos abordar en conjunto los temas abordados en este módulo 2. Como les digo, este taller lo pueden ustedes llevar a cabo en parejas y lo que tienen que entregar es un documento en Word. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que entregar. Es indispensable, efectivamente, que revisemos la metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales 2018, que estudiemos nuestro módulo 2 de línea base ambiental y también les sugiero que puedan estudiar algunos términos de referencia de un tipo de proyecto. Entonces, los términos de referencia de, no sé, para proyectos de hidrocarburos. En esos términos de referencia también aparece información muy específica, sobre todo para este punto número 8, ¿sí? Entonces, también pues, los invito a revisar ese tipo de información. ¿Preguntas? Hasta mañana, Perdón, ¿alguna pregunta, chicos? Todo es claro. No, claro, y que hasta mañana la niña también se va a despedir de ella. Ingeniera, una pregunta. Señora. En cuanto a ese 8º punto que usted mencionaba de la socialización, ahí se puede, digamos, tener en cuenta esas, como las vallas informativas que ellos deben poner, o eso es algo Por aparte. ejemplo, es una evidencia, exactamente, por ejemplo, ajá, exactamente, esa es una de las evidencias, Jessica, correcto. Gracias, ingeniero. Por eso miren que en ese punto mencionamos, creo que son mínimo 3, ¿no? Mínimo 3 evidencias las que tenemos que mencionar, ¿sí? Mínimo 3, ¿vale? Bueno, entonces si no hay preguntas, por aquí María Paula se va a despedir de ustedes. ¿Cómo te vas a despedir? ¿Cómo? La clase terminó. Hasta planes. Hasta patria. Tampoco. Dar un beso. Y decir, Adiós. Ay, hola, bonita. Chao. Qué bella, Inge. la profe. Qué bella, sí. Soy mi chiquita de 3 años. Mira, ahí están mis estudiantes, los ingenieros. Hola. Déjame los ver. Por ahí están muchos ingenieros. Diles hola. Hola. ¿Tú qué quieres ser cuando seas grande? Cuéntanos. Hola. Voy a arreglar las máquinas para que no me eche humo. Que va a arreglar las Hola. máquinas para que no eche humo. ¡Ay, mira! ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿me llama? Dile, hola, me llamo Martín. Hola, me llamo Martín Muñoz. Él es el hijo de una estudiante que se llama Martín. Mira, tan lindo. Hola, Martín. Chao. Chao, gracias. Qué lindo, Lady, de chiquitín, me está gigante. Sí, tiene 6 años.
Ay, tan bello, tan lindo. Sí. Bueno, Sí, chicos. Gracias, profe, Gracias. chao. De verdad, muchas gracias por este espacio, por su tiempo, por conectarse. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan todos una excelente noche. Y pues quedo muy pendiente, ustedes saben, quedo muy pendiente de lo que ustedes puedan necesitar. Gracias, Lady, también por presentarnos a tu chiquitín. Está hermoso. Muchas gracias, Inge. Un abrazo a ustedes, sus familias. que Gracias, estén muy bien. Inge, chao. Chao. Gracias, Chao. Ingeniera. Gracias. Chao, chao. Luego, Chao.